Hola, ¿cómo están todos? Sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Viaje al Centro del Humano. El día de hoy me gustaría hablar acerca del miedo. Bueno, todos nosotros alguna vez en la vida hemos sentido miedo y para comenzar, lo primero que necesito hacer o que quiero hacer es contarles a ustedes qué es el miedo. Bueno, desde la teoría evolutiva lo que se menciona es que las emociones en general son em, adaptativas, es decir, nos sirven a nosotros para poder desarrollarnos, para poder relacionarnos con los demás, interactuar con otros seres humanos. Ahora, el miedo particularmente es una emoción básica que tiene el propósito de mantenernos a nosotros con vida. Es decir, el miedo es una emoción que se activa en el ser humano cuando nos sentimos amenazados o nos sentimos en peligro. Cuando nosotros nos sentimos amenazados o percibimos un peligro desde el exterior, lo que sucede en nuestro cerebro es que se activa un circuito que se denomina de pelea o huida y además secretamos adrenalina en nuestro cuerpo, lo que nos permite escondernos o pelear frente a una sensación o una percepción de amenaza o de peligro. En nuestro cuerpo, cuando nosotros experimentamos una sensación de miedo, nuestro cuerpo, por ejemplo, expresa el miedo a través de la voz, por ejemplo, la ausencia de voz. A veces uno quiere gritar y parece que el grito se queda aquí adentro en la garganta, la sudoración en las manos, por ejemplo, el temblor en las piernas, se acelera el pulso del corazón y estas son expresiones físicas de que estamos experimentando una sensación de peligro o una sensación amenazante. Sin embargo, hay ocasiones en las que, a diferencia de huir, pelear o esconderse, lo que en ocasiones le sucede a algunas personas cuando experimentan miedo es que se paralizan. Cuando a alguien le toca exponer frente a un público o subirse a un escenario, de pronto el miedo le provoca una parálisis y uno queda en blanco y uno queda así como congelado, como se dice. Pero, ¿qué hay detrás de ese pánico? ¿Qué hay detrás de ese miedo que esa persona está experimentando? Muchas veces, detrás de ese miedo, ese pánico escénico, lo que hay es miedo a la vergüenza, es miedo a hacer el ridículo o el miedo a equivocarse. Entonces, el miedo, si bien es cierto, es una emoción adaptativa y que nos permite estar a salvo, en ocasiones el miedo deja de cumplir su función y se convierte en un problema. Lo que sucede muchas veces es que cuando nosotros experimentamos una sensación de miedo o percibimos una situación peligrosa o amenazante, estas situaciones muchas veces quedan alojadas en nuestro cerebro como recuerdos, es decir, se alojan como memorias. Y lo que muchas veces sucede es que vamos creando barreras o vamos creando protecciones frente a miedos que no son reales. En la psicología, por ejemplo, hay algunos diagnósticos o trastornos que tienen como base el miedo. Por ejemplo, las fobias. Y las fobias no son otra cosa más que un miedo irracional. Ahora, para las personas que padecen fobias, evidentemente no
son irracionales, son muy reales y se perciben con una sensación muy desagradable, además. También está el caso, por ejemplo, de las personas que padecen el trastorno obsesivo compulsivo. El trastorno obsesivo compulsivo es que las personas necesitan controlar algo por miedo a una enorme incertidumbre y a una enorme angustia de probablemente alguna situación que experimentaron en alguna etapa de la vida que les provocó una memoria o un recuerdo que quedó muy almacenado en el inconsciente. Entonces, las personas con este trastorno lo que hacen es, son acciones compulsivas, es decir, se lavan, por ejemplo, las manos constantemente o crean rituales alrededor de su vida diaria, que es, por ejemplo, asegurarse una y otra vez constantemente si la puerta quedó bien cerrada, si las ventanas están abiertas o no, y cosas de ese estilo, que lo que provocan en las personas que padecen tipos de trastornos como este u otros es que no pueden vivir una vida normal o les cuesta mucho vivir una vida plena. Otro ejemplo muy común hoy en día es la ansiedad. Las personas que viven con ansiedad son personas que sienten un profundo miedo al futuro, a no saber qué es lo que va a pasar, a tener una incertidumbre constante y muchas veces lo que sucede con las personas que padecen ansiedad es que imaginan situaciones catastróficas que en realidad no son reales y que producto de esto son muy limitantes y son muy complejas para que las personas que padecen cuadros ansiosos puedan vivir una vida tranquila, una vida plena, una vida normal. Entonces también se hace muy necesario, primero, que podamos reconocer cuándo el miedo cumple la función de ser protector frente a una amenaza y cuándo se vuelve un miedo irracional o un miedo que no tiene ninguna base real sobre alguna situación creada o memorizada. Hemos vivido miedo en alguna etapa de la vida que se quedó almacenado como recuerdo en nuestro cerebro y que se va reviviendo una y otra vez de manera incluso muy inconsciente. Entonces, hasta aquí también es importante mencionar sobre esto que acabo de decir, es importante también mencionar que mientras más miedo yo sienta, menor es la capacidad de control que tengo, pero también es mayor la necesidad de querer controlar cosas. Es una paradoja, pero así funciona. Así funcionamos los seres humanos. Desde un punto de vista terapéutico, lo que el psicólogo o el psiquiatra hace o generalmente intenta hacer es tratar de llegar a la raíz del miedo. ¿En qué momento un ser humano, una persona, creó un recuerdo o una memoria que necesitó revivir constantemente para sentirse protegido? Y entonces vemos muchas veces que estos miedos en realidad no son nuestros, sino que son heredados de la familia de donde yo provengo, de la experiencia familiar, social, cultural, generacional que me ha tocado vivir. Es muy amplio porque todos los seres humanos vivimos experiencias diversas y justamente por eso es que es muy importante hacer una reflexión sobre el tema en este espacio, en este minuto, y preguntarnos, o yo más bien le pregunto a usted que me está mirando, ¿sabe usted o sabe reconocer a qué le tiene miedo? ¿Cuál es su miedo más profundo? Y en el peor de los escenarios,
¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Por qué es importante que nos hagamos estas preguntas? Justamente porque muchas veces nosotros vamos viviendo la vida sin ser conscientes de que muchas de las cosas que hemos vivido nos van bloqueando nuestra capacidad de poder vivir de una manera plena. Tiene que ver con cuando nosotros experimentamos miedo, no siempre, no en todos los casos, pero en algunos de ellos, las personas que experimentan miedo necesitan controlar algo para sentirse quizá un poco más seguros, porque lo que provoca el miedo también, que lo hablé en un capítulo anterior, es mucha vulnerabilidad, mucha angustia, mucha am, incomodidad, no solo física, sino también emocional y mental. Hay mucha inseguridad, además. Es necesario que podamos comprender que hay instituciones que ocupan el control justamente con el propósito de infundir miedo en la población. Sin ir más lejos, si hablamos de política, por ejemplo, los gobiernos totalitarios utilizan justamente la propaganda del miedo para poder controlar a sus ciudadanos o a la población. El miedo a lo diferente, el miedo al extranjero, el miedo al cambio y todas estas cosas nosotros las vamos absorbiendo porque una cosa que es muy importante comprender acerca de la naturaleza biológica del ser humano es que nuestro cerebro es un órgano programable. Por lo tanto, todo aquello que nosotros aprendemos también es algo que podemos desaprender. Lo que pasa es que el desaprender muchas veces implica el cuestionarnos las cosas. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿De dónde aprendí a hacer esto que hago? Generalmente de generaciones anteriores, pero es muy importante porque es muy natural y también está dentro de la biología del ser humano, justamente por esta naturaleza sociable de los seres humanos, de esta codependencia, de esta interacción necesaria entre seres humanos, es muy normal querer encajar, porque también de eso, también justamente eso nos permite la supervivencia. El aislamiento social también es un problema para las personas que lo viven, para las personas que lo experimentan, porque también existe la sensación de morir. Cuando a uno lo aíslan socialmente, existe, se percibe como algo real, no es. Y aún así, el miedo nos, no nos permite tener libertad. Entonces, yo estaba hablando acerca de, bueno, de los políticos, no de los políticos, perdón, sino de la política y de cómo la política en muchos casos utiliza los discursos con el objetivo de infundar miedo. Y hoy día, no solo, bueno, hoy día vemos, por ejemplo, los medios de comunicación, los medios masivos de comunicación, las redes sociales, porque cuando yo digo que el cerebro es programable, hay gente que esto lo sabe desde hace ya mucho tiempo.
Entonces, utiliza justamente imágenes, audios, para que nosotros a través de esto vayamos absorbiendo y vayamos creando un discurso de miedo. Pero, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Lo que sucede es que el miedo, particularmente el miedo, es una emoción que tiene una vibración muy baja. Y cuando yo me refiero a que tiene una vibración muy baja, me refiero a que las personas que viven en constante miedo, todo a su alrededor se vuelve limitante. Las relaciones que experimentan, eh, el lugar, el ambiente en el que viven, todo se vuelve complicado, amenazante, peligroso, y eso no les permite vivir de manera tranquila. Entonces, infundar miedo también tiene un propósito, y el propósito de mantenerlo a usted cautivo, porque si usted tiene miedo, ¿qué es lo que va a pasar? Es por lógica. Si usted tiene miedo, usted no se va a arriesgar a hacer algo justamente por miedo. No es que no voy a dejar ese trabajo, no puedo. Y así nos vamos creando ideas en nuestra cabeza. Yo les cuento, porque es mi experiencia. Yo crecí, no nací, bueno, es relativo. Yo crecí y viví durante muchos años con un miedo que era además muy inconsciente. Pero todas las experiencias que yo viví, de alguna manera, fueron solidificando este miedo. Y yo tenía mucho miedo al abandono. Hubo experiencias en mi vida que me hicieron sentir a mí que muy sola. Las personas que han experimentado este miedo al abandono saben a lo que yo me refiero. Es una sensación de vacío muy difícil de explicar. Y es una necesidad de buscar en otros un amor o el amor que de alguna manera inconscientemente creemos que no merecemos. Porque la pregunta, que tampoco es muy racional, que uno se hace cuando vive experiencias como la mía, es decir, ¿por qué me dejan? ¿Por qué las personas que yo más quiero se van? ¿Por qué no están cuando los necesito? Y cuando esto sucede, primero hay una enorme sensación de, primero hay una enorme sensación de vacío, pero también lo que sucede es que nos creamos ideas, porque el cerebro funciona así, básicamente, tratar de buscar razones de por qué me ha pasado lo que me ha pasado. Entonces, en mis ideas ilógicas, yo decía, es que hay algo en mí que no debe ser querible, hay algo en mí que a lo mejor no pueden las demás personas querer. Y yo, justamente por esta herida, por este enorme dolor, por este enorme miedo, básicamente y particularmente en las relaciones de pareja o de las personas de las que yo me enamoraba, me pasaba que yo me volvía muy dependiente y daba mucho de más y me entregaba de manera
no desinteresada, porque había un interés detrás, que era el no me dejes. O sea, tenía un propósito en el fondo. Y cuando lo pude hacer consciente, pude comprender que yo vivía con este miedo. O sea, primero, y es importante que yo les cuente, que cuando yo experimenté esto, fue, es indescriptible en palabras. Para mí, no sé si para otros, pero para mí es indescriptible en palabras. Fue una sensación de morir, fue una sensación de profundo miedo, de sentirme vulnerable, de sentirme sola, de no entender por qué. Fue caótico, caótico, pero también me pasó que cuando lo pude comprender, dije, oh, ok, entonces esto no es real. ¿Y de dónde nace este miedo? ¿Cuándo se gestó en mi mente, en mi cabeza, en mi cerebro, en mi emoción, en mi sentimiento, esta experiencia? Y cuando lo pude hacer consciente, también pude entender por qué yo me relacionaba con otros de la manera en que lo hacía y qué es lo que había detrás de todo eso. ¿Cuáles, por ejemplo, son algunos de los miedos con los que las personas viven hoy en día? Eh, el miedo, por ejemplo, a perder el trabajo o la fuente de ingresos, sobre todo cuando hay una familia que depende de ello. El miedo a la soledad, el miedo a la muerte, el miedo a enfermarse, el miedo a perder la autonomía también. Es muy complejo no hablar acerca del tema, sino dar soluciones a ella. Y lamentablemente hoy día hay mucha gente, no sé si irresponsable o no, no me atrevo a ir tan lejos, pero vemos hoy día cómo las redes sociales particularmente, hay mucha gente que da consejos, claro, porque ha vivido experiencia, es comprensible, ¿cierto? Cuando a uno le ha tocado vivir algo y lo puede resolver, es como, no es igual, pero cuando uno resuelve un problema matemático y dice, oh, mira, aquí está la solución. Y uno dice, bueno, pero esto se lo voy a entregar a todos porque le puede servir a alguien. Eh, es irresponsable, porque aconsejar a alguien no es, no es lo idóneo, porque justamente cuando uno vive con mucho miedo, el miedo cumple un propósito, pero va mucho más allá de lo que ya dije en un principio. La pregunta es, ¿por qué siento tanto miedo? ¿A qué le tengo tanto miedo? ¿Qué es aquello que no me permite vivir mi vida tranquila o en paz o hacer cosas que me encantaría hacer, pero no las hago porque tengo miedo? Generacionalmente hablando, y yo me remito solo a hablar de mi realidad, que es haber nacido en un país específico, en una cultura específica, que ustedes ya saben, es Chile. Em, nosotros, bueno, yo nací en dictadura, pero no la viví como la vivieron mis padres. Pero sin embargo, había en el ambiente, yo recuerdo ya de muy pequeña, había en el ambiente una sensación de que había cosas de las que no se puede hablar, porque eso te costaba la vida. Entonces, tampoco es dar recetas
y tampoco es, mira, esto, así se resuelve el miedo. No es magia, hay que ser valientes. Y la valentía no es ausencia de miedo. La valentía es atreverse a hacer las cosas a pesar del miedo. Les cuento un secreto. Cuando uno decide, no sé si de manera tan consciente o no, pero cuando uno decide atravesar el peor de los miedos que uno tiene, que en mi caso fue el del abandono, lo que hay del otro lado es una increíble sensación de libertad. Es un decir, primero no puedo creer que sea tan fuerte, porque esto que me daba terror, esto que me daba pánico, pasó, pasó lo peor que podía haber pasado y no me morí. Y además descubrí que yo soy muy fuerte. O sea, cada uno tiene grados de fortaleza y se puede ir fortaleciendo en la experiencia de vivir. Yo, de manera muy consciente, hubo, hubo un momento en mi vida en el que yo elegí y decidí dejar de aprender a través del dolor. Y me dije a mí misma, yo ahora quiero aprender a través del amor. Son formas de aprendizaje diferentes y me atrevería a decir, esto es muy personal, no es un consejo ni mucho menos, pero cuando uno elige aprender del amor, es además una forma de aprendizaje inclusive más dura que aprender a través del dolor. Porque cuando uno elige aprender a través del amor, lo que necesitas es entender lo que es el amor. ¿Cuál es la esencia del amor? La emoción opuesta al miedo es el amor. Pero cuando yo hablo del amor, porque el amor también tiene muchas versiones, pero no estoy hablando del amor romántico, no estoy hablando del amor platónico, no estoy hablando del amor del padre a hijo, no. La verdadera esencia del amor está en reconocer que todo, absolutamente todo lo que ha sido creado está hecho de amor, con amor, y usted también, yo y todos. Pero entonces, cuando uno atraviesa el miedo de lo peor que a uno le podría pasar en la vida y uno sobrevive a esa experiencia, el vivir sin miedo es profundamente liberador. Y además, cuando uno, que ha sido mi caso, vive o aprende, más bien dicho, a través del amor, también la vida cambia. La vida cambia completamente. Ahora, yo sé que tal vez, porque me pongo el parche antes de la herida, yo sé que muchos quizá ahí detrás de la pantalla están diciendo, ay, pero otra hippie más hablando del amor y la paz. Cuando yo digo que nosotros somos amor y que uno debe aprender a través del amor, no estoy hablando de que uno es consciente de eso 24/7.
No está todo el día y a todas horas diciendo, ah, es que yo soy amor, viva el amor y todos somos amor. No, porque evidentemente no, estamos viviendo en un mundo material, real, físico, en el que a diario nos toca lidiar con muchas cosas. Depende de lo que usted haga o a lo que usted se dedique. Obviamente hay situaciones en las que no va a experimentar el amor, o porque le toca ir a trabajar, o porque tiene que tomar el autobús, o porque tiene que llevar a sus hijos a la escuela, o porque tiene que cocinar si usted es ama de casa, o porque tiene que ir al banco a pagar las cuentas, o lo que sea que usted tenga que hacer en el día, probablemente no va a ser consciente de experimentar el amor o vivir en el amor. Parece muy romántico y parece muy, muy loco, bueno, no sé, pero esto es lo que yo también he aprendido y he comprendido a través del estudio de la Cábala, que tiene una enorme profundidad en lo que significa la creación del mundo y por qué el mundo ha sido creado de la manera en que ha sido creado. Hoy día, claro, hoy día hay muchos discursos hablando acerca de la Matrix y que esto es un juego, y que esto no es real, que es una ilusión. Y lo único que están haciendo, no digo que todos, pero muchos de estas personas que hablan como loros sin saber lo que están hablando, que puede que yo también sea una de ellas, no lo sé, espero que no, están confundiendo a la gente, pero no es un problema porque ellos también trabajan para un sistema. Esos que hablan acerca del despertar espiritual y que usted tiene que... No, ellos están tan dormidos como usted, o quizá más, y se creen despiertos, pero no. Algunos probablemente sí, pero no son la mayoría. Por eso justamente es que yo digo aquí de manera muy explícita que yo a usted no le vengo a vender recetas de cómo vivir la vida, porque yo no conozco su vida, me gustaría conocerla y me gustaría que usted tuviera la confianza de contarme para ver si yo puedo ayudarlo o guiarlo en esta experiencia de vivir. Pero en ningún caso mi intención es imponerle a usted algo para lo que usted no está preparado, porque para llegar ahí hay que prepararse. Y no hablo de un tema intelectual, hablo de un tema emocional, de un tema inclusive espiritual. Y la espiritualidad no tiene que ver con algo sublime o maravilloso, que sí, claro, tiene, en alguna medida lo tiene, pero la espiritualidad se vive a diario. Y la espiritualidad es para todos, porque todos tenemos espíritu, básicamente por eso. En mayor o menor grado, en mayor o menor medida, porque también depende mucho de lo que usted ha venido a hacer a este mundo y cuál es la luz que usted quiere venir a revelar. Tenemos que ir paso a paso. Lo primero es reconocer cuáles son los miedos que yo tengo y cómo los puedo enfrentar, si son reales o no y de dónde vienen. Ahora, otra cosa, por ejemplo, que les puedo contar que podría ser de utilidad o no, eso ya es relativo para cada uno, pero lo que desde la Cábala se explica, por ejemplo, es que nosotros vivimos en un mundo dual, en donde existe el bien y existe el mal, el blanco, el negro, la derecha, la izquierda, solo por poner ejemplos de lo que significa dual. Entonces, todo lo que nosotros vemos a simple vista como y percibimos como un peligro, como algo negativo, como una amenaza que puede ser a nuestro entorno, a nuestra vida, a
a nuestra vida en general, hay algo que va mucho más allá de esta visión de lo que podemos observar, de lo que podemos percibir como un peligro o una amenaza. Y justamente la razón de que el mundo y el planeta Tierra particularmente haya sido creado en esta dualidad es para que nosotros, los seres humanos, queramos conocer y queramos ir más allá, a saber qué es lo que hay más allá. Entonces, el mundo ha sido creado con el propósito de que nosotros los seres humanos podamos buscar la verdad y las experiencias dolorosas que nosotros vivimos o experimentamos tienen un propósito, tienen muchos propósitos, pero uno de ellos es justamente el que vayamos forjando o vaya emergiendo de ese dolor o de esa experiencia dolorosa más bien, la esencia de lo que nosotros somos. Porque en otro episodio quiero hablar acerca de lo que significa el ego. Eh, no me voy a extender en esto porque si no pierdo el hilo, pero ese también es otra capa de lo que nosotros como seres humanos somos. Es la construcción de nuestra identidad y como esta identidad tiene también una función, que es poder existir y poder vivir en este mundo, en este plano, en esta tierra. Entonces, para no extenderme y para cerrar el episodio de hoy, volver al centro de lo humano, desde mi visión y desde la visión de algunas corrientes espirituales también, es reconocernos por lo que somos, es reconectar con lo que en esencia somos todos y nosotros todos somos amor. Así que bueno, los dejo con esa reflexión. Déjenme sus comentarios, déjenme preguntas, anécdotas, lo que ustedes consideren que es importante para ustedes. Em, y bueno, muchas gracias por estar aquí, por escucharme, por darse el tiempo de querer conocer un poco más y me despido y nos vemos en otro episodio de este maravilloso viaje al centro del humano. Que esté muy bien.